Estimados estudiantes, cordial saludo. Un encuentro más de la Cátedra de Ética de la Universidad Santo Tomás. Bien, antes de comenzar con la reflexión, digamos que con la que vamos a iniciar esta semana, precisamente tiene que ver con el tema de una tensión que existe entre el bien propio y el bien común, específicamente si es posible transformar las realidades sociales desde un obrar ético, es decir, la esperanza de que a través de unas condiciones éticas podamos transformar las realidades. Digamos que es pensar en mundos posibles. Y un mundo posible tiene que ver precisamente con la dignidad humana, con los derechos humanos y con unas acciones, digamos, basadas en una escala, en una jerarquía de valores, en filosofía o en filosofía moral. Eso también tiene nombre de axiología. A partir de esto, pues tenemos que hacernos preguntas como esta, como ¿es posible entonces transformar las realidades sociales desde un obrar ético? Entonces, en ese sentido, pues, esta nueva, digamos, problemática que surge frente a esta pregunta, si es posible transformar las realidades sociales desde un obrar ético, sí puede sonar muy utópico, pero es humanidades y las humanidades y los humanistas han reflexionado esto desde la utopía y quien no tiene sueños, esperanzas, ilusiones, pues si no tenemos derecho a delirar, como diría el escritor suramericano Eduardo Galeano, pues si no tenemos derecho a delirar, pues se nos acaban los sueños, se nos acaban las esperanzas. Y creo que la ética también tiene, sí, algo de utópico, pero al mismo tiempo de un ideal humano, de proteger la dignidad humana, de seguir protegiendo los derechos humanos y sobre todo bajo la mirada de una ética axiológica, es decir, una ética basada en valores. Pues digamos que esos tres términos son los que vamos a navegar alrededor de la reflexión de si es el obrar ético lo suficientemente fuerte para transformar realidades sociales. Entonces comencemos con la dignidad humana. Digamos que sobre dignidad humana, la filosofía, la antropología, bueno, muchas áreas y disciplinas del conocimiento han tenido la oportunidad de estudiarla, fundamentarla, inclusive desde el derecho, desde diferentes áreas. Obviamente el estudio de la dignidad humana es un estudio que, digamos, comenzó en el siglo XX y sobre todo comenzó en aras de esa negación que hubo en las guerras mundiales y en las diferentes realidades conflictivas de algunas naciones internas a esas naciones, donde aparece la reflexión, si no bien la justificación de la dignidad humana, si la defensa de la dignidad humana. Pues digamos que para comenzar una pequeña aproximación es pensar cómo la dignidad humana tiene un fundamento en los derechos humanos, es decir, el logro de los derechos humanos, no solamente del 10 de diciembre de 1948, cuando sucedió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que fundamentalmente desde, digamos, en Francia con la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Digamos que fue una aproximación, la Ilustración comenzó a hablar de la dignidad humana, de la lucha por unas condiciones mejores de vida, por estar en contra de esos totalitarismos, de esas figuras ideológicas que oprimían al ser humano. Bueno, digamos que hubo unas reflexiones teóricas en la época de la Ilustración, que luego se convirtió en algo romántico, es decir, algo que no tiene fundamento porque es una lucha que es más utópica que realista. Y viene pues esas discusiones eternas entre digamos, una figura filosófica del ser humano y una figura, digamos, jurídica del ser humano. Entonces, digamos que respetando esas teorías, pues digamos que en estos ítems, digamos, vamos a comprender un poco qué significa eso. Digamos que la dignidad humana, para comenzar, aparece por una negación. Sí, por una negación se ha negado, digamos, de alguna manera a través de la historia, pero se reflexionó fue en el siglo XX sobre cómo es posible afirmar algo desde su negación. Es una contradicción inclusive lógica, pero así fue. Es decir los no homosexuales o los no heterosexuales o los no humanos o términos como ellos son normales, ellos no son normales o peor aún, términos como negro o blanco. Digamos que, o que no son hombres o no mujeres. Esto generó un debate importantísimo
no solamente en la academia, sino en la vida real, en el derecho, por ejemplo, sobre el tema de la negación del ser humano en su dignidad, y por eso comienza a pensarse, a reflexionar de, bueno, a reflexionarse cuál es la fundamentación, cuál es la ambigüedad, cuál es el carácter de la dignidad humana, y por qué hay una todavía compleja conceptualización del término dignidad humana. Inclusive, en los términos coloquiales, en Colombia, me imagino que en muchas partes del mundo se hablaba precisamente de, por ejemplo, los indigentes, ¿cierto? Digamos que etimológicamente indigente significa que no tiene dignidad. Dignidad no tiene dignidad. Entonces, en esa dimensión, pero bueno, esos son indigentes. Inclusive ustedes se acordarán hace unos años, pues ya varios, más de 20, 25 años atrás, a las personas que recogían algunos residuos de la calle le llamaban desechables, allá van los desechables. Esto con algunas administraciones, sobre todo en la alcaldía de Bogotá, que es donde tengo yo conocimiento, se reconceptuó y no son desechables, no son indigentes, son habitantes de calle. Es decir, tienen dignidad. Y así muchos ejemplos pueden venir ahora a su cabeza y a la mía, pensando cómo la dignidad surgió fue por una negación. De hecho, el fundamento de la dignidad está en los derechos humanos, es decir, todos los derechos humanos, esos 30 derechos humanos en sus diferentes generaciones, mostraron cómo todos los derechos humanos eh, convergen en la dignidad humana, la libertad de expresión, de conciencia, la libertad de, o la conciencia del culto, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, en fin, todos redundan en la dignidad humana porque es digamos, es la naturaleza del ser humano, ser digno. Eh, y pues viene con ambigüedades, inclusive contextuales. Esto surgió en Europa, esto surgió desde la Francia de la Revolución, y aún hoy existen unas ambigüedades conceptuales. Bueno, ¿desde dónde pensar la dignidad? Desde la filosofía, desde el derecho, desde la antropología, desde la política. Entonces, es una ambigüedad que, digamos, se la luchó los primeros 50 años del siglo XX, es decir, la primera mitad del siglo XX es fundamentemos la dignidad humana, y luego de la fundamentación viene la justificación y decir, bueno, esto trae también una justificación. En ese sentido, el carácter del concepto de dignidad humana a hoy, siglo XXI, pues tiene un carácter ontológico, un carácter contrafáctico y un carácter de luchas por el reconocimiento. Aquí vamos a centrarnos en el tema de la dignidad humana desde el carácter ontológico y desde la lucha del reconocimiento. Y por último, claro que la dignidad ha tenido una muy confusa, pero al mismo tiempo compleja conceptualización, porque inclusive hoy todavía tenemos, digamos, experiencias, casos de la vida real, donde se pone todavía en discusión si hay dignidad en una persona que cometió un crimen, en una persona que conscientemente mató a otras, no, eso no es digno, pero el derecho dice no, independientemente del delito sigue siendo digno porque se protege a la persona, el debido proceso, y bueno, la ley y la justicia tendrán que mirar cuál será el castigo o la opción punible para que se enmarque dentro de la dignidad, pero independientemente de los actos que cometa el ser humano, seguirá siendo digno. Eso es un debate todavía largo que, pues, digamos, trataremos de abordarlo lentamente en esas clases. Igualmente, la fundamentación de la dignidad humana tiene, digamos, su fuente originaria en los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, fruto de una reflexión profunda, sí, heredada de Kant, porque allá hay una profunda mirada kantiana, es decir, aquello de que convierte tus máximas particulares en ley universal, que se llaman los imperativos categóricos, o mejor, las fórmulas del imperativo categórico, revela eso, pero también, digamos que el origen de son los derechos humanos, es la fuente, pero es precisamente eso, es un grito por una dignidad que ha sido negada. La dignidad de las mujeres, la dignidad de la población afrodescendiente, la dignidad de la población, digamos, indígena, y eso que indígena también tiene es un concepto inadecuado porque indígena es como indigente, es decir, no tiene la dignidad que tienen los blancos,
ese es un tema también, no solo semántico, sino de historia, pero que también se revela y al mismo tiempo se revela, es decir, las dos, es decir, cómo hay un ejercicio de reconocimiento porque no es, o sea, hay que gritar que no, no, no podemos dejar que se nos niegue nuestra dignidad por diferentes características del ser humano, o de sus condiciones, o de sus decisiones. Pues en ese sentido, la aparición, la novedad del acontecimiento mostró que sí, apareció la lucha por la dignidad humana porque se negó la dignidad humana. Y como rebeldía y rechazo a un orden de cosas que niegan una subjetividad en su profundidad última, es decir, digamos que aparece una fuerte revolución en contra de todo aquello que negaba la dignidad, entonces también es una reacción de rechazo a todo aquello que negaba la identidad, la subjetividad, el mundo subjetivo de cada ser humano. Entonces, ese es un elemento clave para tenerlo presente en nuestras reflexiones. De hecho, como veníamos hablando en la clase anterior de filósofos como Habermas, como el colombiano Guillermo Hoyos, pues hay un elemento clave que nos confronta Habermas, que es precisamente este, ¿no? La dignidad del ser humano es la fuente moral de la que todos los derechos humanos o derechos fundamentales obtienen su sustancia. Es decir, la dignidad del ser humano, digamos, es el término desde el cual se mide todo lo demás. Es decir, desde la dignidad humana como fuente, todos los derechos humanos adquieren su consistencia, su substancia, su ser, su ontología. En ese sentido, pues el carácter del concepto es fuerte, pero tenemos una pregunta con dos grandes componentes, que es la siguiente, ¿no? Que, para que la meditemos. ¿Es la dignidad humana, primero, una condición ontológica? O sea, hace parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza, una cualidad natural del ser humano, algo que ya la naturaleza nos dio y que se va descubriendo en la medida en que nosotros, pues, nos autoconcebimos, nos autorreconocemos, nos autodeterminamos. Esa es una pregunta, pero también podría pensarse, o si no es ontológica, es un producto de la autodeterminación del ser humano, una atribución de sí mismo, es decir, digamos que si se concibe como propio la naturaleza humana, el ser humano se da cuenta de eso. O sea, eso es propio, eso es mío, pues, yo nací con eso, somos Homo sapiens sapiens. Y de ahí para adelante aparece, digamos, el descubrimiento. Pero otros dirán, no, 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 eso es pura abstracción del ser humano que se pensó a sí mismo su autonomía, su voluntad, su libertad, y en esa autodeterminación se autoatribuyó que es digno. Digamos que esa es una disputa entre lo que es la filogenética y la ontogenética, es decir, cómo o somos herederos de una cultura o eso ya, digamos, en nuestra consistencia como naturaleza del ser humano, más allá de lo biológico, pues viene y se consolida el concepto de dignidad humana. En ese sentido, ¿cierto? En ese sentido es que se contribuye a pensar, ¿cierto? A pensar fundamentalmente que sí, la dignidad tiene una profunda esencia ontológica, es decir, esencia ontológica ya redunda, porque si es onto, es del ser, de la esencia como tal, es un esencialismo, llama la filosofía. Pues digamos que estos dos autores lo piensan así, el señor Roy y el señor Gregorio Pérez Barba, lo dicen de la siguiente manera, que lo cito textualmente para reconocer, digamos, el concepto que hay detrás, ¿no? Para el señor Roy, la dignidad consiste como virtud que poseemos en sí, en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y el que tenemos a los demás por el simple hecho de ser seres humanos. Es decir, no me justifique que usted es ser humano y que es digno. Es que por el hecho de ser humano, usted es como el tema del respeto, ¿no? En la vida cotidiana escuchamos, hágase respetar, es que usted también se deja, hágase respetar. Entonces tiene que defender su respeto, o sea, tiene que decirle a los otros, oiga, respéteme, o no es porque yo soy ser humano que sin justificación, sin forzar nada, usted me tiene que respetar porque es que es propio de la naturaleza humana, ¿cierto? El respeto no se exige, sino se gana, dicen algunos, pero viene el hecho de que
O me hago respetar, o el otro tiene que respetarme porque soy ser humano y no hay más justificación. O sea, no podemos darle tanta carreta y tanta filosofía, es que porque soy ser humano. El señor Gregorio lo va a pensar desde otra óptica, pero dentro de la misma esencialidad, que es precisamente la dignidad humana, como una construcción filosófica para expresar el valor interno, intrínseco de la persona, que se deriva de sus rasgos naturales, de su propia identificación y que lo hace único e irrepetible. Digamos que es otra postura que, digamos, se ha escuchado con mucha frecuencia en los discursos, en diferentes áreas del saber, en diferentes, inclusive, propuestas religiosas o espirituales, que la persona es persona porque tiene un valor, que eso lo vamos a mirar al final de la clase, un valor intrínseco porque se deriva de sus propios rasgos naturales, su racionalidad, su comunicación, su lenguaje, su autonomía, etcétera, etcétera, lo hacen digno y por eso lo hace único e irrepetible. Digamos que en ese sentido, por aquello de la negación y en la búsqueda de reconocer que eso es ontológicamente algo nuestro, encontramos el tema del reconocimiento como una lucha permanente. El ser humano se ha luchado su reconocimiento, pero sobre todo de comunidades o poblaciones vulnerables y vulneradas, o que están en estado de vulnerabilidad. Ha sido un proceso por eso de lucha, un proceso histórico, de aprendizaje y sobre todo de un progreso moral de la sociedad. Es decir, cuando hablamos de una lucha permanente es todos esos movimientos que ha habido en diferentes lugares del mundo para que los individuos, las personas se reconozcan como tales. Y eso ha sido un proceso de aprendizaje lento a través de la historia de la humanidad. De hecho, en la sociedad se dan esas luchas frecuentemente de manera conflictiva y en algunos casos de manera violenta. El reconocimiento de la población y sus derechos de la población afrodescendiente, cuyo líder, el señor Martin Luther King, pues se luchó hasta que lo mataron, ¿cierto? Pero igualmente se pudo reconsiderar que la población afrodescendiente tenía su lugar y por eso debería y debe todavía ser tenida en cuenta porque es ser humano, no hay ninguna otra justificación, es que es ser humano. Esto es una lucha que lastimosamente ha generado sangre, muerte. Aquí en Colombia no podemos negarlo, aquí también lo ha habido, sea por el lugar de las mujeres en la historia, el lugar de los indígenas en la historia, el lugar de población desplazada, el lugar de diferentes, digamos, comunidades que han sido desplazadas y se luchan, en comunidad LGTBI, por ejemplo, se han luchado ese reconocimiento permanente precisamente dentro de ese conflicto de negacionismo, o sea, negar la dignidad humana. Por eso la sociedad se enriquece en esta lucha y progresa, es decir, digamos ese progreso, lo que hablábamos en clase sobre la moral, ¿no? La moral es de contexto, la moral es comunitaria, la moral hace parte de las construcciones culturales. Algunas veces caducan, otras se desarrollan, otras por sí solas mueren, y esas morales van, digamos, respondiendo al contexto de cada situación concreta que pueda tener la sociedad. Por eso las sociedades se enriquecen en esos vínculos, en esos principios y van sumando validez a esas luchas por el reconocimiento. Ya tenemos unos logros fundamentales. Esa lucha por la dignidad entonces, digamos que es digamos una postura también política porque es una crítica a la ideologización del universalismo liberal. Es decir, esta postura liberal como política, pero también postura liberal como una postura económica, de alguna u otra manera ha querido, como su nombre lo indica, ideologizar una posible homogenización de los seres humanos y lo que no está dentro de unos parámetros, entonces no es normal o hace parte de una comunidad que no está dispuesta a seguir ese universalismo liberal. Entonces, eso ha generado, inclusive la escuela de Frankfurt, en donde surge Habermas y todo su combo, es la lucha de la escuela de Frankfurt en Europa de las guerras y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, era precisamente eso, o sea, neutralizar todo tipo de totalitarismo o ideología, totalitarismo que generara exclusión, segregación,
discriminación, y esa neutralización significa eso, o sea, bajarle el poder, quitarle el poder a esas ideologías que de manera o que comulgan con el negacionismo quieren, digamos, eh, mm, asignarle un valor diferente a las personas de acuerdo a sus condiciones. Inclusive, aquí hay una disputa también en la academia, un debate acerca de, por ejemplo, el reconocimiento de las víctimas y la revictimización que esas víctimas tienen. Es decir, por ejemplo, el hecho de que no se reconozca el conflicto interno armado que dejó víctimas y más bien se asuma como efectos del terrorismo. Entonces, ahí también hay una discusión larga, conceptual y también histórica y política acerca del lugar de las víctimas en el proceso de construcción de nación en Colombia, eh, digamos, llena de conflicto, de muerte, de guerra, de confrontación política, de confrontación de grupos insurgentes versus Estado, en fin. Entonces, allí también está el lugar de las víctimas. Y hoy, eh, digamos, hay unas críticas fundamentales a cómo ciertas tendencias políticas quieren negar el lugar de la dignidad de la comunidad que ha sido desplazada o ha sido víctima de ese conflicto que ha sufrido Colombia por tantos años. Entonces, de manera importante, entonces, esa defensa y lucha por la dignidad es un ejercicio constante de la sociedad, como lo dice pues esta propuesta, que a propósito la cito, de la maestra Loida Sardiñas Iglesias, que es, digamos, la fuente donde yo retomo estas ideas que me parecen muy interesantes, que es precisamente el logro de unas condiciones materiales para una existencia digna, es decir, para unas condiciones de vida, digamos, que podamos decir, estas condiciones de vida hacen parte o protegen o custodian o reconocen la dignidad del ser humano. Entonces, digamos que estas luchas han generado unos principios y de alguna manera se ha configurado una estructura en términos de principios de la dignidad humana, los cuales cito a continuación. Por un lado, que la vida de todo ser humano vale en sí y por sí misma, es decir, no tiene otra justificación filosófica, antropológica, no. De por sí y en sí, la vida del ser humano tiene un valor fundamental. ¿Qué es sagrada? El término sagrado es independientemente al concepto de religioso, al concepto de lo sagrado y lo profano. Más allá de eso, es sagrada porque guarda un sentido trascendental, un sentido absoluto de respeto y de no instrumentalización. Es decir, cuando hablamos de sagrada, se refiere a que no es posible instrumentalizar la dignidad humana, al ser humano. No es un medio para adquirir un fin, como hablábamos en clases anteriores, que la dignidad humana como un principio exige la universal aplicación de esos dos principios anteriores para todo ser humano y en todas sus relaciones con otros seres humanos, que es un imperativo de protección y promoción especial de los seres humanos, y eso es importante, en condición de vulnerabilidad. Eh, Condición que este principio reconoce porque el negacionismo por el cual surgió la dignidad humana en términos de su fundamentación, precisamente fue por población vulnerada, por población que no se le reconoció sus derechos porque como no era persona, ¿sí? Como en procesos de conquista y colonia en estas tierras descubiertas, no, pues como no se sabe qué es persona, pues mientras que definamos qué es persona, podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces resulta que hay población vulnerable que es un imperativo que esto en estas personas se cumpla a cabalidad, que son justas y legítimas las luchas por el reconocimiento y la dignidad y por la dignificación de la vida. Justas y legítimas ¿en qué sentido? Todo aquello que se encuentra en la vida, que la segregue, que la discrimine, que la reduzca, que la elimine, que la convierta en un instrumento, en un mecanismo, en una estrategia de poder, hay que luchar en contra de eso. Y luchar por el reconocimiento o luchar por la no instrumentalización de la vida humana, y por eso es fundamental que esas luchas y hoy se han reconocido a través de los derechos humanos acerca de, por ejemplo, el derecho a la asociación, que se reúne para manifestarse sobre algo, y si es de la dignidad, pues se protege y la ley la protege. Entonces, en ese sentido, pues esos principios nos abren el horizonte para
un tipo de fundamentación de los derechos humanos. Es decir, si la dignidad humana es la fuente de todo lo que implica derechos humanos, pues obviamente los derechos humanos tienen que presentar unas categorías de protección de todo lo que es el ser humano. Entonces, primero, obviamente que la dignidad humana es un principio que regula el orden moral, el orden jurídico o todo el sistema de derecho. Es decir, aquí los abogados, me imagino todo lo que han estudiado, que ya están terminando su carrera de derecho, todo se redunda acerca de la persona, de su principio de dignidad humana que regula todo el sistema del derecho, porque lo que se protege es al ser humano que hay allí. Como lo dice Habermas, que la dignidad del ser humano es la fuente moral de todos los derechos humanos, que ya lo habíamos enunciado en su momento, y que los derechos humanos tienen fundamentalmente dos referentes. El primero, un contenido moral, es decir, tiene una disposición moral porque implica el otro, o sea, moral más allá de propuestas subjetivistas y propuestas de que cada quien tiene su moral, que esa es otra discusión. Cuando hablamos aquí de moral es que tiene su contenido de vínculo con el otro, porque los derechos humanos implica al otro, lo público y el respeto de lo público. Entonces, allí viene un tema de moralidad, es decir, un tema de contenido, porque es el encuentro por el otro. Es decir, los derechos humanos no solamente es que me protegen a mí, sino que es un vínculo de la sociedad. Digamos que es un nuevo contrato social firmado en función de los derechos humanos. Y obviamente que tiene el referente del derecho, es decir, em, que es lo que llaman pues, la positivización, es decir, la legalidad, es decir, es la postura de que si los derechos humanos son vulnerados, tiene un elemento de derecho que fundamentalmente busca proteger y, según derecho, la idea es proteger y lo que cuando no se protege al ser humano, pues tenemos que plantear cómo de manera desde las leyes y la justicia se protege el derecho y se castiga, digámoslo en esos términos, a quienes estén vulnerando los derechos de los demás. Por eso la dignidad humana permite articular esos dos campos, lo moral y el derecho. Ese es el mejor argumento para, digamos, deshacer aquel argumento que decía que la moral no tiene nada que ver con el derecho. Obviamente sí tiene que ver con el derecho por este argumento, porque es la protección de la dignidad humana en términos de la protección de su naturaleza y de todo lo que el ser humano es de manera ontológica. En ese sentido, pues, este fundamento y este horizonte ético de los derechos humanos ha permitido estos consensos. Consensos en términos de que, digamos que estas instituciones universales, o sea, se reúnen para, bueno, lleguemos a un consenso, ya estamos hartos de conflictos, ya ha habido mucha sangre, ha habido mucha pérdida de vidas humanas, como para que sigamos haciendo lo mismo, entonces lleguemos a un acuerdo. Entonces, el primer acuerdo obviamente tiene que ver con el tema de la dignidad y el valor humano, que es un consenso universal de igualdad de los derechos humanos, o sea, somos iguales de frente a la ley, y por eso se asigna tanta fe en los derechos fundamentales del hombre basados en los derechos humanos como tal. Y obviamente el otro término fundamental es la libertad y la igualdad en dignidad y en derecho. Es decir, todos estos elementos, consensos, son fundamentales porque todos los hombres nacen libres, todos los hombres son iguales delante en dignidad y derecho, que por nuestra razón y por nuestra conciencia estamos dotados para autodeterminarnos y que no somos autodeterminantes o que nos determinen otros mejor, que este comportamiento es un comportamiento con el otro, de fraternidad con el otro. Digamos que esos son los consensos que se ha logrado el ser humano en esa lucha por el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Y en los derechos humanos, pues obviamente el respeto a la dignidad es fundamental, es el reconocimiento de esos derechos liberales, ¿no? Los clásicos, la libertad, la inviolabilidad de la persona y los derechos democráticos que tienen que ver con todo, digamos, el proceso de que yo como ciudadano, por derecho, participo de una democracia en sus diferentes modalidades, pero participo de la democracia, pero que de alguna otra manera, digamos, lastimosamente la realidad nos dice otra cosa, ¿no?
Es decir, hay experiencias de exclusión, experiencias de miseria, de discriminación, de desequilibrio social y económico, que unos tienen más y otros tienen menos, que los que tienen más son muy pocos y los que tienen menos son muchos, y que esa distribución también ha generado segregación, desplazamiento, hay unas paupérrimas condiciones de vida en muchos y unas exageradas condiciones de vida en otros. Entonces, digamos que en términos de prácticos de la realidad, esas experiencias, digamos, confrontan estos reconocimientos liberales de derechos democráticos porque igual es un proceso que todavía no hemos terminado en historia de la humanidad. Por eso los derechos clásicos, igual valor para todos los ciudadanos, como lo dice John Rawls, eh, solo le ponen en práctica derechos sociales y culturales con el fin de reducir desigualdades y exclusión. Es decir, que los derechos liberales y los derechos democráticos siempre se estarán en disputa por aquellos intereses que ya sabemos y por las realidades todavía de condiciones de vulneración de los derechos humanos, pero que también se han logrado unos logros, valga la redundancia, se han logrado unos importantes beneficios a través de esa lucha, sobre todo en términos de derechos sociales y derechos culturales, que han permitido reducir esas brechas tan grandes entre las desigualdades y la exclusión. Digamos que la comunidad LGTBI es un ejemplo, que digamos, el tema que es muy debatible todavía, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, digamos que se ha logrado crear algunos consensos que nos ayuden como a comprender que esto es un proceso de construcción permanente. En este sentido, los derechos humanos siempre han surgido de la resistencia a prácticas despóticas, de opresión, de humillación, y que de alguna u otra manera la apelación a los derechos humanos nutre precisamente eso, ¿no? Digamos que en la vida humana, en las comunidades, en las historias, incluso lo estamos viendo en estas condiciones de pandemia, en estas condiciones de este virus, cómo en situaciones límite nosotros nos confrontamos, cómo en situaciones límite nosotros nos encontramos con nuevas situaciones que tenemos que atacar. Por ejemplo, los mercados, por ejemplo, el acceso a nuevas condiciones de vida, el derecho a, por ejemplo, todos los que trabajan de manera informal, que era el del día al día, del pan de cada día, ya no tiene esa oportunidad. Entonces, ¿cómo se les respeta los derechos económicos a estas personas? Digamos que es un ejercicio que todavía estamos en un proceso de resistencia contra ese tipo de situaciones. Uno creería que, por ejemplo, el despotismo se acabó en la Ilustración, pero no, todavía tenemos prácticas políticas que desdicen de los logros de la humanidad en ese sentido. Esto nos involucra en un aspecto fundamental que tiene que ver con terrenos de fundamentación de los derechos humanos. Es decir, todo este proceso ha sido un proceso paulatino, algunos dicen que lento, demasiado lento, pero digamos que los cambios sociales, los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana. Y esta justificación, fundamentación y argumentación de los derechos humanos basados en su fuente, que es la dignidad humana, pues ha sido logros que se han adquirido de manera muy pausada, igual que, repito, los casos, por ejemplo, los años 30 y 40 de la comunidad afrodescendiente que era excluida, que si participaban o estaban sentados en un bus público y si había un blanco tenía que ponerse de pie. Bueno, eso ya se está superando, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso lento y pausado que, digamos, en términos de logros humanos se ha logrado adquirir esa valía importante, ¿no? Pues resulta que es un proceso que ha generado, digamos, un ejercicio de logros desde, repito, desde esos tres momentos, la justificación de los derechos humanos, su fundamentación y la argumentación última, que es todo tiene que ver con el ejercicio de leer los cambios de la sociedad. Inclusive la cuarta generación de los derechos humanos que todavía está en ese proceso de meditación de lo que yo llevo estudiando, tanto como mi pregrado, como la maestría, como ahora el doctorado. Uno piensa, no, pero ya es tiempo que hablen de la cuarta generación, de los derechos informáticos, y no, todavía no. Todavía faltan consensos. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay unos intereses, sobre todo económicos, porque quienes manejan, digamos, todo el soporte tecnológico de la información, pues
no es fácil democratizar eso, ¿no? Entonces, eso es un proceso que seguramente tardará unos tantos años en lograrse cambios significativos en términos de derechos humanos. Hay una discusión muy particular sobre los derechos humanos, sobre, obviamente, el tema de la universalidad y la particularidad de los derechos humanos. Digamos, sí, se llaman Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también hay un componente moral que tiene que ver con la cultura, con la particularidad de cada cultura, con los valores de cada cultura, con esos principios que nacieron primero que los derechos humanos o que tienen otro concepto diferente de dignidad humana a los derechos humanos, pero que de alguna manera protegen también al ser humano como tal. Comunidades indígenas, comunidades, digamos, no tradicionales, comunidades que inclusive culturas y subculturas que van emergiendo propiamente de esta propuesta de cambio social. Digamos que hay un problema de fondo. El problema de fondo es que, digamos, los antecedentes de los derechos humanos tiene un antecedente liberal. La lucha de las libertades, desde la Revolución Francesa para acá, obviamente tiene primero europeo, occidental, pero también tiene un componente obviamente ideologizante y en el fondo también con un componente importante que es el tema económico, de la estructura del sistema económico en el que nacieron esta propuesta de derechos humanos. Entonces, ese es un elemento interesante de problema y al mismo tiempo que pues nacieron un individuo occidental, su cultura es occidental. Y digamos lo que le pasó a nuestro querido prócer de la independencia, a Nariño, que por el solo hecho de traducir los derechos del hombre ciudadano del francés al castellano del momento, pues ya lo juzgaron como revolucionario porque la ilustración solamente era para Europa y para aquí los esclavos de la colonia. Eso no aplica porque una cosa son los blancos de allá y otra cosa son los medio morenitos de acá. Entonces, y ahí al pobre Nariño le dieron una cantidad de años ahí preso allá en lo que mal llaman el castillo de San Felipe en Cartagena, que ni castillo ni de San Felipe es, sino era una cárcel en su momento. Entonces resulta que frente a ese reduccionismo de los derechos humanos, tanto en términos de ubicación geográfica, Occidente, Europa occidental, o Europa como tal, y también el tema de esa fuerza ideológica que fundamentó los derechos humanos por esa tendencia de democracia liberal que pues nació desde la Revolución Francesa. Entonces resulta que aparecen tres preguntas fundamentales o hipótesis también llamadas, que es una, si los derechos humanos resultan de un concepto universal o un concepto occidental. Es decir, eso es de allá. Serán los mismos derechos de acá, será la misma dignidad de acá. Cuando hablo de acá es de ese pueblo suramericano, colombiano, chinchombiano. ¿Se aplicará las mismas percepciones de dignidad que hay en Europa? Segundo, de ser un producto de la racionalidad occidental, si son universalmente válidos o no. Cuando hablamos de racionalidad occidental, estamos hablando de paradigma, una manera específica de pensar su cosmos, su mundo, sus relaciones, su ética, su moral, sus valores. Entonces, si es un producto de la racionalidad occidental, entonces, ¿cuál es el producto de la racionalidad de este lado del continente? Es decir, allá son válidos porque vienen de allá y los valores de acá, el conjunto de prácticas axiológicas o de valores que había en estos pueblos. Esa es otra pregunta interesante sobre aquello, el contextualismo o la particularidad de los derechos. ¿Cuál sería el desafío que plantea los derechos humanos en el diálogo intercultural? Ese es un elemento clave que en la Escuela de Frankfurt se planea desde la acción comunicativa de Habermas, cómo a través del diálogo intercultural se erigen un nuevo concepto de derechos humanos. Este es, repito, y por eso la cuarta generación de los derechos humanos está dando mucha discusión, porque no es la información que hay en computadores, es la información que hoy tenemos en la humanidad. Esas nuevas culturas plantea un desafío de ese diálogo intercultural. Esto también plantea, frente a esa contextualización de los derechos humanos nacidos de esa reflexión europea, digamos, cuál es la necesidad de contextualizar la concepción desde tres preguntas. ¿Desde dónde, para quiénes y para qué se proclaman estos derechos humanos? Es decir, el contexto, es decir, desde qué posturas de pensamiento, desde qué posturas políticas, desde qué posturas económicas,
para qué grupo de personas se pensaron los derechos humanos y sobre todo algo que es discutible también, ¿para qué fin? ¿Para qué? O sea, ¿qué propósito tienen los derechos humanos y la proclama de los derechos humanos? Digamos que son preguntas válidas, aparentemente simples, pero que tienen un contenido fundamentalmente filosófico, político, antropológico, inclusive jurídico también, porque tiene que ver con los derechos de cada uno de nosotros. Que el punto de partida, digamos, de los derechos universales es que ha sido privilegiado porque vienen de Europa, porque tienen una tradición, porque es el antiguo continente, porque es el primer mundo, y de alguna manera se ha dado un paso preferencial y prioritario sobre sectores vulnerables. Entonces, ese es otro tema discutible dentro de este ejercicio de la ética y de la reflexión sobre los derechos humanos que tanto predicamos, pero que también tiene esa delicadeza de reflexión. Esto, a pesar de estos debates, obviamente hay una universalización de los derechos humanos, o sea, digamos, tanto teórico como prácticamente hay un derecho que recoge todos estos valores universales que protegen los derechos humanos y que de alguna otra manera, pues, digamos, predica de manera contundente que em, cuando se quiere trabajar por los derechos humanos, todavía vemos unas dificultades difíciles. Es decir, todavía tenemos fórmulas vacías, inocuas, ineficaces de los gobiernos, de las entidades, inclusive de la sociedad civil, donde todavía no se concretiza la protección de los derechos humanos, es decir, la instrumentalización de los derechos humanos sobre precisamente la protección de los derechos. Pasa ahorita, por ejemplo, pasa en Colombia, el tema de la corrupción es un tema que toca los derechos humanos porque el hecho de generar corrupción política, corrupción económica en sector privado, en sector público, de alguna manera está revictimizando a los que ya han sido víctimas, valga la redundancia, y al mismo tiempo está creando nuevas víctimas. La pobreza, desempleo, unos tienen más, otros tienen menos, las inequidades sociales, los lugares de un género sobre otro. Entonces, fíjese que todavía tenemos unas prácticas todavía muy débiles en la protección de los derechos humanos. Inclusive, pues en el ordenamiento que tiene el Estado, pues existen órganos de control, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, pues actúan de tal manera que de manera concreta aparecen, pero el problema es que aparecen las sanciones a posteriori, es decir, pasan años de estudio y se cancelan o se castiga lo que se hizo 20 años atrás y ya se caducó. Eso los abogados lo podrán explicar de una manera más concreta porque tienen el conocimiento preciso sobre esto. Bien, en términos de ética axiológica, nos enfocamos precisamente a una ética basada en valores. Y si está basada en valores, pues está inspirada en los derechos humanos, porque un valor supremo es la dignidad humana. Digamos, un valor que es fuente de todos los derechos humanos, como lo hemos enunciado varias veces, se bebe, los derechos humanos bebe su fuente originaria en la dignidad humana como valor supremo de la ética. Por eso la reflexión que viene a continuación es ese tercer elemento que les decía en principio sobre una ética axiológica o basada en valores. Cuando se refiere precisamente a eso es que existe un sistema de jerarquía de valores, y en especial su estudio es la axiología, es decir, es una disciplina de la filosofía, otros hablan de otras áreas, pero no nos vamos a pelear por eso, sino que es como la axiología está pensando también el tema de los valores en relación con los derechos humanos, en relación con su fuente originaria, que es la dignidad humana. Que el fundamento de los principios éticos y de los códigos morales y de la ética se compromete con la razón de los valores. Es decir, no hay unos principios éticos, no hay unos códigos morales de comportamiento, sino una mirada a los valores. Es decir, ese digamos, trío fantástico entre ética, moral y valores son inseparables, porque de alguna otra manera lo que se valora, lo que se cuida, de alguna manera, no solamente comportamiento, sino digamos, es un aprecio especial sobre, se va convirtiendo en un comportamiento moral y al mismo tiempo, con el tiempo, se va convirtiendo en un principio ético universal. Digamos que eso lo vamos a ver más adelante. Por eso,
Cuando se habla en el horizonte de una ética, los valores se está hablando de cómo sustentamos unos valores con el adjetivo éticos. Que la ética de los valores comprende de alguna manera una ética material porque su contenido son los valores. Cuando hablamos de ética material y ética formal, formal tiene un fundamento, digamos, de la filosofía moral, que no quiero caer en esa explicación filosófica abstracta, inclusive hace parte de la filosofía práctica, es decir, que tiene que ver con la acción del ser humano. Cuando hablamos de ética formal o de valores formales o de una ética de valores desde la ética formal, estamos hablando de esos principios, inclusive legislaciones, normativas que prescriben la conducta humana, es decir, usted debería hacer esto, que se llama la deontología, usted debería hacer esto, o sea, usted, lo más correcto es que usted haga esto, ¿sí? Digamos que son principios formales para, digamos, poder dirigir la vida y que de alguna manera yo decido si los cumplo o no los cumplo. Pero también existe una ética material que tiene que ver con no material en términos de elementos, digamos así, corporales. Se habla de ética material porque implica la acción humana, implica un acto concreto, implica digamos, una manifestación del ser humano en sus acciones concretas. Por eso, cuando se afirma esto de ética material, ya lo dije, no se confunda con el materialismo, sino que es una postura de cómo, por ejemplo, en términos de derechos humanos, en términos de derechos y de dignidad humana, y en términos de una ética material, es las condiciones de vida. O sea, cómo proteger las condiciones de vida de el alimento, el trabajo, la educación, la salud, la libertad, proteger la conciencia humana, proteger sus libertades, el desplazamiento libre en el territorio o en su territorio, el derecho a una familia, el derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad y los que me faltan. Es decir, es material precisamente porque protege las condiciones de vida. O sea, yo necesito ese techo, necesito la papita y la yuquita para tener unas condiciones de vida óptimas. Y no solamente para sobrevivir, es para vivir. Porque el tema también es una discusión de que no, pues ahí tiene como para que sobreviva. No, no, el hecho no es sobrevivir. El hecho es vivir y vivir felizmente. Por eso hace parte de la existencia y de la vivencia de cada población y de cada persona en particular. De hecho, los valores por lo menos recogen tres aspectos. Hay unas tendencias, esa es toda una carreta, la axiología, más centrada en lo que nos es pertinente trabajar. Digamos que hay unas miradas sobre los valores, ¿no? Una primera mirada es que son etiquetas, los valores son etiquetas, ¿sí? Los valores son paradigmas o están basados en paradigmas de valores y los valores tienen ángulos de observación diferentes a la moral. Es decir, son etiquetas, ¿por qué? Son etiquetas porque es el valor, es el aprecio que las personas, las comunidades le asignan a cosas, personas o situaciones. Y guardan un profundo vínculo con el sentido de la vida, del significado de la vida y de valores trascendentes de las personas, de las comunidades, de las familias. Por eso esas etiquetas no solamente es que yo valoro el anillo, el matrimonio, sino que detrás de ese anillo hay todo un proceso de construcción de un sentido, de una tradición, de un significado profundo. Es decir, esa etiqueta no es peyorativo, sino es la fundamentación de el aprecio el valor que le asignan las personas a cosas, personas y situaciones especiales. Y de ahí emergen principios, de ahí emergen inclusive contratos sociales respetando esos valores, esa asignación de un valor especial a las cosas, personas y situaciones. Pero que también los valores dependen de paradigmas axiológicos que existen de diferentes maneras. Es decir, hay valores políticos, valores sociales, valores humanos, valores de todo índole, de todas las tendencias que ha habido así por haber, pero que se relacionan con la comunidad concreta, con la experiencia de las comunidades. Es decir, eh, yo puedo conocer el valor de la honestidad, pero el contenido del valor de la honestidad, culturalmente hablando, es diferente aquí en la zona cundiboyacense a la zona del eje cafetero o del sur de Colombia o del el Caribe colombiano. O sea, digamos que
todos tenemos un concepto básico literal, diccionario de la lengua española sobre honestidad, pero cada comunidad, cada contexto le asigna esa manera de pensar a esos valores. Entonces, por eso tiene que ver con paradigmas axiológicos que se ubican también en el contexto de una determinada comunidad. Y que los valores, y eso es un tema también muy debatible, van más allá de la moralidad. Por eso a veces nos asombramos de valores de otras comunidades. Uy, no, terrible ese valor, eso que yo nunca lo había visto en la vida. ¿Cómo es posible que vivan así? Es un valor que se construyó y que está por encima de la moralidad. Em, Casos muchos, es decir, por ejemplo, el tema de comunidades, por ejemplo, los Santanderes. Los Santanderes son la fuente de la autoridad es el matriarcado. O sea, alrededor de los Santanderes, la figura maternal, la figura de la mujer es fundamental. En la zona cundiboyacense es patriarcado, es decir, la figura es alrededor del hombre, el campesino que construye, que siembra y la mujer está ahí detrás de él ayudándole. Los Santanderes la cosa es de otra manera. Es decir, allá el valor es todo alrededor de la figura de autoridad de la mujer. Entonces allá es matriarcado y por eso trasciende lo moral. Sí, es decir, es un valor que se construyó en la sociedad y que también debe ser reconocido y que también debe entrar dentro de las discusiones sobre la dignidad humana y que no tiene un origen moral, sino es más bien un origen cultural. Por eso cuando uno visita otros lugares del mundo, otros lugares de Colombia, uno se asombra, uy, ¿cómo eso sigue? Mm, Pues es una construcción de ellos y también debe ser respetable y respetada. Ya para ir cerrando este ejercicio, resulta que pues también hay unas tendencias. Esto es otro debate de la filosofía moral, pero que nos ayuda a comprender y a seguir teniendo argumentos sobre esas dos tendencias. La tendencia subjetivista sobre los valores, es decir, esa tendencia que dice que los valores no tienen un soporte objetivo, porque como acabamos de decir, es una comunidad la que la construye, es la familia con sus valores, no se pueden objetivar los valores, sino que son pertenecientes a la persona o a una comunidad y que debe también ser reconocido porque es una construcción personal, es una construcción de significados y de construcción de sentido, de producción de sentido, muy contextualizado, por eso tiene que ver con el sujeto, o sea, la persona en concreto, la comunidad en concreto, y que se ajusta precisamente a ese orden paradigmático de manera de pensar, de hablar, de sentir, de pensar la vida, inclusive su propia cosmovisión. Pero también existe que la tendencia objetivista sobre los valores, es decir, precisamente eso, predica que por encima del ser humano, o mejor, independientemente de las construcciones humanas, los valores son universales, los valores son objetivos, y ahí tiene que ver un poco la inclinación hacia los derechos humanos, o sea, valorar la vida, valorar la libertad, valorar la conciencia, la libertad de conciencia, valorar derechos como la salud, la educación, el trabajo, em, el derecho a una nacionalidad, el derecho a un nombre, el derecho a una familia. Digamos que eso no es tan subjetivo, o sea, eso es objetivo, o sea, todos tenemos derecho, entonces a eso se le asigna etiqueta, un valor especial que toda la comunidad humana debería reconocerlo. Sabemos que en la vida práctica, en la vida real, la cosa no es tan así, pero que es la tendencia objetivista que dice que los valores están más allá de las construcciones humanas, sino que es un valor que inclusive lo hace ser humano. Entonces, tiene un valor intrínseco como un valor objetivo en el ser humano por su misma racionalidad. Entonces hay unos personajes que le dan soporte a esto. Nuestra grafiquita que ustedes ven allí, em, tanto es de Max Scheler como de otro filósofo no, sino psicólogo humanista, que es también el señor más actual que Scheler, es el señor Abraham Maslow, que habla que los valores se construyen de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, unas necesidades mm, digamos, muy pragmáticas, muy útiles, muy materiales en ese sentido de valores como el valor del alimento, de las necesidades fisiológicas, de las necesidades biológicas que todo ser humano y todo ser vivo tiene. Entonces son valores útiles. Entonces esos valores útiles es como el sentido de la agradabilidad, lo agradable o lo desagradable, lo adecuado, lo inadecuado, lo conveniente y lo inconveniente.
digamos que son los valores útiles. Digamos que hay unos valores vitales, que son los valores, digamos, para sobrevivir, entre comillas, sobrevivir, porque el hecho no es solo sobrevivir, sino vivir, pero digamos que en el contexto de esos autores, valores vitales como la fuerza o la debilidad. Es decir, que eso es muy darwiniano a propósito. Elevamos a unos valores espirituales, y no espiritualidad en términos de religiosidad, sino en términos de trascendencia humana, que es la lógica, la estética, lo ético, la verdad o la falsedad. Y ahora sí vienen esos valores religiosos, estamos hablando de contextos que tienen una influencia, o sea, bien en el protestantismo, o sea, bien en la fuerza del catolicismo dentro de las propuestas también aquí vigentes, que es, digamos, la dinámica valores que nacen de lo sano o lo profano. Lo que no es un valor o un antivalor o un no valor se relaciona con lo profano o el pecado. Mientras que lo que sí es un valor, que es la misericordia, la compasión, estar con el otro, digamos que lo santo, que tiene que ver con esos valores de pertenencia a una comunidad. Eso es lo que predica de alguna u otra manera Max Scherer acerca de que el ser humano tiene un mundo de valores en el cual se le presentan esas esencias y él de alguna otra manera asume esas propiedades, esas cualidades y que en este caso son objetivos por eso, porque es una, más allá de una construcción humana, es una propiedad, una cualidad de la naturaleza del ser humano. En esa misma tendencia objetivista, pues está precisamente esto de la intuición, de la intencionalidad que tenemos todos los seres humanos de buscar la esencia del ser humano en sus valores. Es decir, eh, yo no te pregunto si tienes valores, sino que tú eres un valor, ¿sí? No es tanto que yo tengo el valor de la honestidad, sino que usted es honesto, o sea, ontológicamente hace parte de su naturaleza. No es que accidentalmente yo soy honesto, ¿sí? Mañana no lo seré. No, es que ontológicamente usted es honesto, no es que usted tenga la honestidad, es que usted es honesto. A eso me refiero con la capacidad digamos, la objetividad de los valores. Por eso se le puede asignar una categoría universal, es decir, los valores no es que los tenga el ser humano, sino el ser humano no solamente, no es que tenga valores, sino que en su naturaleza es un valor que se despliega en muchos valores. El primer valor es la dignidad humana, por ejemplo, y sobre ello se despliegan todos los demás valores. Digamos que ese es el discurso alrededor de la ética, tratando de responder a aquella pregunta, sí, a través de esta propuesta de una realidad difícil en la que estamos viviendo, sí, a través de un obrar ético se puede transformar la sociedad. Yo le apuesto que sí, yo le apuesto que sí, inclusive en esas situaciones límite, yo le apuesto que sí es posible a través de este sistema de valores, la protección de la dignidad humana, a través del profundo respeto a los derechos humanos, sí se puede transformar la realidad social. No es fácil, sí, no va a ser fácil, pero es posible. Y hay que pensarlo, hay que ser utópicos, hay que delirar y sentir que sí es posible cambiar. Vemos que hay unas experiencias difíciles, sobre todo por los miedos, por las incertidumbres, por los temores que tenemos por esa nueva condición que nos atacó a ustedes y a mí en este aislamiento, por ejemplo, y uno percibe miércoles cómo actúa uno en situaciones límite. Eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad que nos veamos. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, pues está el correo electrónico, está mi WhatsApp, que muy bien podemos participar a través de sus comentarios, críticas, posiciones alrededor de esta, esta, este dilema de que a través de la dignidad humana, los derechos humanos y la ética axiológica podemos transformar este mundo en el que estamos. Muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad.